Hay una tensión constante en nuestra existencia, una especie de tira y afloja entre dos fuerzas, el ego y el libre albedrío. En este análisis vamos a meternos de lleno a desentrañar esos mecanismos que nos gobiernan, para descubrir cómo podemos dejar de reaccionar por impulso y convertirnos en los verdaderos arquitectos de nuestra vida. Para empezar, tenemos que hacernos una pregunta que la verdad da que pensar. ¿En el día a día somos realmente nosotros quienes tomamos las decisiones? ¿O hay algo más? Una especie de programa interno que responde por nosotros mucho antes de que nos demos cuenta. Esa es la gran cuestión que vamos a explorar. Y es que, siendo honestos, en la mayoría de las situaciones no elegimos, reaccionamos. Se activa una fuerza automática, un impulso de defensa y toma el control. Es una respuesta casi instantánea que ha sido moldeada por nuestras experiencias pasadas, por nuestros miedos y nuestras inseguridades. Bueno, pues a esta fuerza la vamos a llamar el ego. Pero ojo, no en el sentido de arrogancia o de ser un creído, no. Pensemos en el ego como ese piloto automático que dirige nuestra naturaleza reactiva. Y entenderlo bien es el primerísimo paso para poder tomar el timón de nuestra vida. Fijaos, es como si en cada momento se nos presentaran dos caminos totalmente opuestos. Por un lado está la reacción, que es puro impulso, automatismo, el ego al mando. Y por otro, la elección, que nace de la conciencia, de hacer una pausa deliberada, de ejercer nuestro libre albedrío. Entonces, ¿qué es el ego exactamente desde esta perspectiva? Pues mirad, los textos cabalísticos lo definen como el deseo de recibir para sí mismo. Se trata en el fondo de un mecanismo de protección y defensa que está diseñado para satisfacer nuestras necesidades más inmediatas. No es algo malo en sí mismo, pero es ciego y sobre todo automático. Y el ego lo vemos actuar de muchísimas formas. Por ejemplo, cuando nos ponemos a la defensiva ante una crítica, cuando nos comparamos constantemente con los demás, en esa necesidad de tenerlo todo bajo control o en la búsqueda de placer inmediato. Pero su combustible principal siempre es el miedo y la inseguridad. Claro. ¿Cuál es el resultado de vivir con este piloto automático? Pues que nuestra vida se convierte en una auténtica montaña rusa emocional. Hoy estamos eufóricos porque hemos conseguido algo y mañana frustrados porque se nos escapa. Pasamos de la alegría a la tristeza, de sentir que lo tenemos todo al caos más absoluto, sin un control real. Vale, entonces, ¿cómo paramos esta montaña rusa? ¿Cómo nos bajamos de ella? Pues la clave no es un esfuerzo titánico, sino algo mucho más sutil, el poder de la pausa. Se trata de encontrar un pequeño espacio, un instante de conciencia que nos permita elegir en lugar de simplemente reaccionar. Todo empieza siempre con un estímulo. Alguien nos dice algo que no nos gusta, recibimos una mala noticia, algo no sale como esperábamos. Este es el detonante que normalmente activaría nuestra respuesta automática de siempre. Pero justo ahí, entre ese estímulo y nuestra reacción de siempre, existe un espacio consciente. Y es en ese pequeño hueco donde reside todo nuestro poder. Es el momento de la restricción, de no dejarse llevar por el primer impulso que nos venga. Al quedarnos en ese espacio, aunque sea por un solo segundo, podemos formular una respuesta elegida. Una respuesta que no viene del miedo ni de la defensa, sino que nace de la conciencia. Es justo aquí donde recuperamos el control. Y la herramienta que nos permite utilizar ese espacio consciente es, ni más ni menos, que el libre albedrío. Es probablemente la capacidad más poderosa que tenemos como seres humanos para generar una transformación real y que dure en el tiempo. El punto clave aquí es que el libre albedrío no es un concepto abstracto o filosófico, no. Es la habilidad práctica de usar esa pausa para elegir cómo respondemos. Y cada una de esas elecciones es como una semilla que plantamos hoy para los frutos que recogeremos mañana. Para entender la magnitud de esta elección, los cabalistas describen dos realidades que ocurren a la vez. Por un lado, el mundo del 1%, que es el mundo físico, lo que vemos, oímos y tocamos, un mundo que según ellos es ilusorio y limitado. Y por otro, está el mundo del 99%, que es el plano espiritual, el verdadero, el ilimitado, el que está lleno de potencial. Nuestras reacciones nos dejan anclados al primero, mientras que nuestras elecciones conscientes nos abren la puerta al segundo. Y aquí está la magia de todo esto. Cada vez que usamos el libre albedrío, cada vez que elegimos una respuesta consciente en vez de una reacción automática, estamos construyendo un puente. Nos desconectamos de las limitaciones del mundo del 1% y nos conectamos con la abundancia y el potencial infinito del 99%. Esto nos lleva a la conclusión más potente de todas. Somos los arquitectos de nuestra vida. Ya no se trata de culpar a las circunstancias o a los demás, sino de asumir una responsabilidad interior total sobre cómo construimos nuestra realidad, elección a elección. Y esto no tiene por qué ser algo complicadísimo. Hay una práctica muy sencilla para la próxima vez que sintamos ese impulso de reaccionar. Primero, pausa 5 segundos. Respira. Segundo, simplemente observa la emoción que está surgiendo, sin juzgarla, solo mírala.
Y tercero, pregúntate, ¿qué tipo de persona quiero ser en este preciso momento? La transformación de verdad no viene de grandes gestos heroicos, sino de estas pequeñas elecciones conscientes, repetidas una y otra vez, día tras día. Como dicen las fuentes, de cosas chicas se construye el mundo gigante. Cada pequeña acción va debilitando el automatismo del ego y a la vez va fortaleciendo nuestra consciencia. Para cerrar, vamos a quedarnos con esta frase, que es un recordatorio y una responsabilidad a la vez. No te olvides que eres el arquitecto de tu vida. Cada palabra, cada acción, cada elección consciente es un ladrillo más en la construcción de nuestro futuro. Así que la reflexión final es esta. Si cada momento es una encrucijada entre reaccionar y elegir, entre el mundo del 1% y el del 99%, la pregunta ya no es si podemos elegir. La pregunta es qué realidad vamos a elegir construir a partir de ahora.